Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. El día de hoy tenemos la clase de direccionamiento IP versión 6. Ya tuvimos la clase de direccionamiento IP versión 4 anteriormente. De igual manera, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por explicar todo para que quede claro. Estos dos temas son un poco confusos o tediosos, principalmente por la parte práctica, mucha práctica, práctica, más práctica. Recordemos que la práctica hace el maestro. De igual manera, no se conformen con solo ver los videos, hacer las prácticas, hacer los laboratorios. Investiguen, lean libros, corran la milla extra, vayan siempre más allá. Practiquen todos los días 3 laboratorios de Suneteo, IP versión 6, IP versión 4. Vayan convirtiéndose en expertos y profesionales en redes. Esto les va a ayudar tanto a nivel educativo como a nivel laboral. Comencemos con la clase. F5. Vamos viendo la presentación. Voy a validar y efectivamente ya se está grabando, todo está en orden. Voy a dejar de compartir video para concentrarnos en la PPT y vamos a ver cómo nos va. Direccionamiento IP versión 6. Algunos de los objetivos del módulo. Problemas con IPv4, representación de direcciones IPv6, tipos de direcciones IP versión 6, configuración EUA y LLA, direccionamiento dinámico para GUA IPv6. Esos son los títulos del tema, pero ¿cuál es el objetivo como tal? ¿Cuáles son los objetivos? Explicar la necesidad de la asignación de direcciones IP versión 6, explicar cómo se representan las direcciones IPv6, comparar los tipos de direcciones de red IPv6, explicar cómo configurar direcciones de red únicas y link local para IPv6 de forma estática, explicar cómo configurar las direcciones global únicas de forma dinámica. Comencemos. Otro objetivo más, bueno, el título primero es direccionamiento dinámico de las IPv6 multicast de IPv6, las direcciones multicast, dirección de subredes de una red IPv6. Dentro del tema de lo que son objetivos, entre los objetivos tenemos la configuración dinámica de direcciones link local, identificación de direcciones IPv6 y la implementación de un esquema de direccionamiento IPv6 dividido en subredes. Problemas de IPv4. IPv4 se está quedando sin direcciones. Vemos en la gráfica de arriba que para el año 2015 en Estados Unidos se habían agotado, para el año 2011 en Sudamérica estaban agotadas, en la parte de Europa para el 2012, en septiembre del 2012, completamente agotadas, en África en el 2020, IPv4 agotada, y en el continente asiático finalmente para el año 2014 agotadas las direcciones IPv4. De hecho, por eso, ya investigando un poco en algunos proyectos universitarios, hemos logrado encontrar datos de que en Japón y en Hong Kong y muchos países de Asia se implementa ya el tema de IPv6 de lleno, ya están utilizando direcciones IPs, ya están haciendo la transición por completo durante los últimos 5 a 10 años a direcciones IP versión 6. Y digo 5 a 10 años porque desde junio del 2014 estaban completamente agotadas las direcciones IP versión 4 en Asia. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos que cubrir con las direcciones IPv6? Ya mencionamos el tema del agotamiento de direcciones IPv4. IPv6 es el sucesor de IPv4. IPv6 tiene un espacio de direcciones de 128 bits mucho más grande. Cuando se trabajó en el desarrollo de IPv6, también se incluyeron el tema de correcciones para las limitaciones de IPv4 y algunas mejoras. Con una población que accede a Internet cada vez más, se necesitan más direcciones IPs. Y como las direcciones IPs están limitadas, las direcciones IP versión 4 y los problemas de NAT,
la Internet de todo llegó a utilizar las direcciones IPv6 y se creó esta transición, que era lo que les estaba comentando de que ya en Hong Kong y en Japón y muchos lugares de Asia se está de lleno más con direcciones IPv6 que utilizando el tema de direcciones IPv4. Coexistencia de IPv4 e IPv6. Hay algunos mecanismos que nos permiten la sincronización y la migración a direcciones IPv6. Dentro de estos mecanismos tenemos el Dual Stack. Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea. Tunneling es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4. Y finalmente tenemos el tema de traducciones, translation, Net Address Translation 64, NAT64. Este nos permite que los dispositivos con IPv6 tengan habilitada una comunicación constante con dispositivos IPv4. Mediante esta técnica, tenemos una traducción similar a la que realizaba NAT en IPv4. Una nota final. La tunelización y la traducción son para la transición a IPv6 nativo y solo deben usarse cuando sea necesario. El objetivo debe ser las comunicaciones IPv6 nativas de origen a destino. Representaciones de direcciones IP versión 6. Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud y están escritas de manera hexadecimal. Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden escribirse en mayúsculas o en minúsculas. El formato preferido para escribir una dirección IP versión 6 es X dos puntos, X dos puntos, X dos puntos, y así sucesivamente, donde X consta de 4 valores hexadecimales. En IPv6, un exteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Algunos ejemplos de direcciones IPs son las siguientes. En el siguiente formato tenemos la primera que es 2001 2.0 2.0000 2.1111 2.0000 2.0000 2.0000 2.0200 y la otra que tenemos aquí abajo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿tenemos que aprendernos esto? En realidad, no, porque normalmente todo hacen las computadoras. Y hay algunas formas de segmentar, por así decirlo, de hacer más pequeñas estas direcciones IP versión 6, que probablemente más adelante vamos a verlo, probablemente en esta clase o en futuras clases, donde hay algunas reglas que nos permiten hacer abreviaciones de direcciones IP versión 6. Además que normalmente tenemos el tema de DNS, donde las direcciones se convierten en nombres de dominios. Sin embargo, algunas veces vamos a tener que configurar esto en routers, por ejemplo, en equipos como enrutadores. Sigamos. La primera regla para ayudar a reducir la notación de direcciones IP versión 6 es omitir los ceros iniciales. Ejemplos. 01AB se puede representar como 1AB. 09F0 se puede representar como 9F0. 0A00 se puede representar como A00 y 00AB se puede representar como AB. Esta regla solo es válida para ceros iniciales y no para ceros finales. De lo contrario, la dirección sería ambigua. Aquí vemos donde está el formato como tal sin las abreviaciones de los ceros.
y luego se empiezan a aplicar las reglas y ven que la dirección ya queda un poco más abreviada. Eso era lo que les estaba comentando anteriormente. Ahora, sigamos con la presentación y vamos con la segunda regla, los 2 puntos. Los 2 puntos dobles pueden reemplazar cualquier cadena única y continua de uno o más segmentos de 16 bits extetos que estén compuestas solo por ceros. Por ejemplo, la primera dirección IP que tiene café. Esta dirección IP versión 6 que tiene café dentro de la misma dirección, esto básicamente es parte de la dirección IP versión 6, podría representarse de la siguiente forma. Aquí la cadena de tres ceros seguidos separados por 2 puntos cada uno cambiaría a 2 puntos y 2 puntos. Se quitan por completo los 3 ceros y quedan 2 puntos, 2 puntos. Ven en este caso cómo se ve un poco más organizada, estructurada y abreviada la dirección IP versión 6, justamente por esta segunda regla. Los 2 puntos dobles se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección. De lo contrario, habría más de una dirección resultante posible. Aquí vemos la recomendación, el formato que se utiliza normalmente y cómo aquí tenemos 4 ceros y 4 ceros, todos separados por 2 puntos. Todos estos 3 extetos básicamente se van a abreviar en 2 puntos, 2 puntos, y esto va a representar y va a ser igual. Esta abreviación o esta forma comprimida va a ser igual a esta, donde estaban todos. Tipos de direcciones IP versión 6. Existen 3 categorías amplias de direcciones IP versión 6. Múlticas, énicas y únicas. Expliquemos un poco en qué consiste cada una de ellas. Únicas, identificamos la manera única identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IPv6. Multicast se usa para enviar un único paquete de IPv6 a varios destinos. Y finalmente, Anycast. Esta es cualquier dirección única de IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección de Anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. Con IPv6 se elimina por completo el tema del broadcast y ya no se utiliza. A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección broadcast. Sin embargo, existe una dirección IPv6 multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado. Recordemos, multicast se utiliza para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos. Longitud del prefijo IPv6. La longitud del prefijo se representa en notación de barra diagonal y se usa para identificar la porción de red de una dirección IPv6. La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud de prefijo IPv6 recomendada para la LAN y la mayoría de otros tipos de redes es separador 64. Aquí vemos un ejemplo donde vemos el ID de la interfaz y el prefijo. Vemos que es separador 64 y que básicamente aquí está la dirección IP versión 6 y aquí está la máscara de subred que es separador 64. Una nota importante es que se recomienda encarecidamente utilizar un ID de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto se debe a que la autoconfiguración de direcciones sin estado Slack utiliza 64 bits para el ID de interfaz. También facilita la creación y administración de sus redes. Tipos de direcciones únicas de IPv6. Bueno, voy a compartir un momento el video para romper un poco la rutina y vamos a volver a esta parte. Ok, aquí tenemos entonces.
A diferencia de los dispositivos IPv4, que tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones únicas. Global Unicast Address, GUA. Estas son similares a las direcciones IPv4 públicas. Estas son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas. Link Local Address, LLA. Se requiere para cada dispositivo con IPv6 y se usa para comunicarse entre otros dispositivos en el mismo enlace local. Las LLAS no son enrutables y están confinadas a un mismo enlace. Aquí vemos entonces los diferentes tipos de direcciones IP versión 6 únicas. Tenemos el Global Unicast, Link Local, Loopback, Unspecified Address, dirección que no está especificada, Unique Local y Embedded IPv4. Esos son algunos de los tipos de direcciones IP versión 6 únicas. Ahora sí, vamos a detener el video por un momento y seguir con la presentación. Nota sobre la dirección local única. Las direcciones locales únicas de IPv6, de los rangos que se nos están presentando en la diapositiva, tienen cierta similitud con las direcciones privadas RFC 1918 para IPv4, pero existen diferencias significativas, dentro de las cuales o dentro de las tantas tenemos que las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio y entre una cantidad limitada de sitios. Se puede utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesitarán acceder a otra red. Las direcciones locales únicas no se enrutan o traducen globalmente a una dirección IPv6 global. Muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad. Este nunca fue el uso previsto de las ULAS. Las direcciones IP versión 6 únicas globales GUA son globalmente únicas y inrutables en Internet IPv6. Actualmente solo se están asignando GUAs, ¿cómo suena? GUAs, con los primeros 3 bits de 001 o 2000, dos puntos, dos puntos, separador 3. Las GUA, las GUAs disponibles actualmente comienzan con un decimal 2 o un 3. Esto es solo un octavo de espacio total de las direcciones IPv6 disponibles. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos donde tenemos el prefijo de enrutamiento global, la subred, el ID de subred y el ID de la interfaz como tal. La estructura GUA de IPv6, prefijo de enrutamiento global. El prefijo de enrutamiento global es la parte del prefijo o red de la dirección asignada por el proveedor como un ISP a un cliente o sitio. El prefijo de enrutamiento global varía entre función de las políticas de ISP. ID de subred. El ID, el campo ID de subred, es el área entre el prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz. Las organizaciones utilizan la ID de subred para identificar subredes dentro de su ubicación. ID de interfaz. La ID de interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una IPv4. Se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilicen subredes separador 64, lo que crea un ID de interfaz de 64 bits. IPv6 permite que las direcciones de host, todo, -0 o todo, -1, se puedan asignar a un dispositivo. La dirección
todos ceros. Está reservada para una dirección de difusión ilimitada del router de su red y debe asignarse solo a los enrutadores o routers. Una dirección local de enlace IPv6 LLA permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace o su red. Los paquetes de una LLA de origen o destino no se pueden enrutar. Cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una LLA. Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará una automáticamente. Las LLAS IPv6 están en el rango FE80, separador 10. Aquí vemos un ejemplo donde se están compartiendo direcciones IPv6 LLA entre dos routers y una PC. Se están enviando mensajes de protocolos de enrutamiento. Primero, se usa la LLA de los enrutadores vecinos para enviar actualizaciones de enrutamiento. Y después, el host o dispositivo final utiliza la LLA de un enrutador o router local para enviar información a el default gateway o la ruta predeterminada. Configuración estática, GUA o LLA, GUA y LLA. La mayoría de los comandos de configuración y verificación de IPv6 de Cisco iOS son similares a sus equivalentes de IPv4. En la mayoría de los casos, la única diferencia es que estamos utilizando y agregando la palabra IPv6 en lugar de IP dentro de los comandos. El comando para configurar una GUA IPv6 en una interfaz es IPv6 address, IPv6 address, y vamos a ver un ejemplo. A continuación se nos muestran unos comandos de cómo configurar un GUA en una interfaz Gigabit 000 en un router 1. Interface Gigabit Ethernet 0, separador 0, separador 0. IPv6 address, tenemos la dirección IP versión 6, separador 64, no espacio shutdown y luego exit. Hemos configurado de manera exitosa una GUA con una configuración estática en un router. Aquí vemos cómo se configura en una PC. Normalmente algo así es como se configura. Se agrega la dirección IP de la PC, se agrega el sufijo, el prefijo 64, y se agrega la ruta por defecto o ruta de salida que va normalmente hacia el router, que sería otra dirección IP versión 6. Esos temas los vamos a cubrir cuando trabajemos el laboratorio de IPv6. Para configurar configuración de GUA estática de una dirección link local únicas. Cuando trabajamos con la configuración de la LLA manualmente, nos permite crear una dirección reconocible y más fácil de recordar. Las LLAS se pueden configurar manualmente mediante el comando IPv6 address link local. A continuación tenemos un ejemplo donde viene, por ejemplo, la interfaz, la gigabit, está numerada como 0, separador 0, separador 0. IPv6, espacio address, espacio FE80, 2.2.1, espacio link-local. No espacio shutdown y luego exit. La misma LLA se puede configurar en cada enlace siempre que sea única en ese enlace. La práctica común es crear un LLA diferente en cada interfaz del router para facilitar la identificación del router y la interfaz específica. Direccionamiento para GUA IPv6.
Los dispositivos obtienen direcciones GUA dinámicamente a través de mensajes de ICMP, Internet Control Message Protocol, versión 6. Los mensajes de solicitud de router RS son enviados por dispositivos host para descubrir routers IPv6. Los enrutadores envían mensajes de anuncio de router RA para informar a los hosts sobre cómo obtener un GUA IPv6 y proporcionar información útil de red como prefijo de red y longitud del prefijo, dirección de gateway predeterminado, direcciones DNS y nombre de dominio. El RA puede proporcionar tres métodos para configurar un GUA IPv6. Slack con servidor DHCP v6 stateless, stateful DHCP versión 6, no Slack. Método 1. Estamos trabajando con el direccionamiento dinámico para la GUA IPv6. Slack permite a un dispositivo configurar un GUA sin los servicios de DHCP versión 6. Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar un GUA a partir de los mensajes RA y CMP versión 6 del router local. El prefijo lo proporciona el RA y el interfaz utiliza el método EUI-64 o de generación aleatoria para crear un ID de interfaz. Aquí vemos el ID de interfaz de 64 bits y vemos el prefijo de la dirección IP versión 6 con el mensaje RA. El segundo método se llama Slack y DHCP sin estado. Un RA puede indicar a un dispositivo que use Slack y DHCP versión 6 stateless. Se trabaja de la siguiente manera. El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: Slack para crear su propio IPv6 GUA, la dirección link local del router, la dirección IPv6 de origen del RA para la dirección de gateway predeterminado, y trabajamos con un servidor de DHCP versión 6 stateless, sin estado, que obtendrá otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre del dominio. Aquí se están enviando algunos mensajes a nivel de RS, un mensaje de RS se está enviando, luego se recibe un mensaje de RA, se hace una solicitud de DHCP versión 6 al servidor sin estado, que se llama servidor sin estado DHCP versión 6. El tercer método es DHCP versión 6 con estado. Vamos a ver de qué trata este. Un RA puede identificar un dispositivo que use DHCP versión 6 stateful solamente. Estamos hablando de que trabaja con estado. DHCP versión 6 stateful es similar a DHCP para IPv4. Un dispositivo puede recibir automáticamente un GUA, la longitud de prefijo y las direcciones de los servidores DNS desde un servidor DHCP versión 6 stateful. El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: la dirección LLA del router, que es la dirección IPv6 de origen del RA, para la dirección de gateway y predeterminado, un servidor de DHCP versión 6 stateful para obtener una GUA. Otra información como la dirección de servidor DNS y el nombre de dominio. Aquí vemos la comunicación nuevamente, pero en este caso con un servidor DHCP versión 6 con estado. Vemos el mensaje RS que es enviado, se responde con un mensaje RA y luego se envía una solicitud de DHCP al servidor, muy similar a cómo se trabaja en IPv4. Finalmente, ahora tenemos lo que es el proceso EUI-64 versus el generado aleatoriamente. Cuando el mensaje RA
es Slack o Slack con DHCP versión 6 stateless, el cliente debe generar su propia ID de interfaz. Cuando trabajamos el ID de interfaz de manera automática, ocurre otro proceso. La interfaz se puede crear utilizando el proceso EUI-64 o un número de 64 bits generado de forma automática o aleatoriamente. El mismo sistema lo genera. El proceso EUI-64, la IEEE, definió el identificador único extendido EUI o el proceso EUI-64 modificado que realiza lo siguiente. Primero, un valor de 16 bits de FFFE en hexadecimal se inserta en el centro de la dirección MAC Ethernet de 48 bits del cliente. Después, el séptimo bit de la dirección MAC del cliente se invierte del binario 0 al 1. Por ejemplo, aquí tenemos la primera dirección IP de la primera MAC. Aquí tenemos la MAC de 48 bits. Aquí vamos a tener algunos cambios. La C cambia y ahora va a ser una E. Aquí tenemos FFFE que se agrega junto con la dirección que se parte, por así decirlo. Aquí está la primera parte, 99, 2.47, y luego, después del FFFE, separado también por puntos, se agrega ese 75. Ahora, esta otra parte se mantiene exactamente igual, CE E0. Aquí nos decía que el binario 0 se pasa a 1, pero esta parte no estoy viendo así como que lo esté haciendo, como que esté convirtiendo en binario 0. Habría que ver si se refiere más como al tema de, dice que el séptimo bit de la dirección MAC, el séptimo bit se invierte el 0 a 1. Aquí yo no veo así como que se está invirtiendo. Lo único que sí veo diferente es que esta C se convierte en una E. Entonces, por ahí podría ir el asunto de que se hace un cambio a nivel de MAC, donde se cambia esta C por una E, y probablemente ese es el cambio que se está realizando. Según el sistema operativo, un dispositivo puede utilizar una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección MAC o el proceso EUI-64. A partir de Windows Vista, Windows utiliza una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una ID de interfaz creada mediante EUI-64 para garantizar la exclusividad de cualquier dirección única de IPv6. El cliente puede usar un proceso denominado detección de direcciones duplicadas, DAT, DAD. Es similar a una solicitud de ARP para su propia dirección. A diferencia de este, se obtiene una respuesta y se logra obtener una dirección única. A diferencia del proceso ARP, obtenemos una respuesta y obtenemos una dirección IP única. Direccionamiento dinámico para LLAS IPv6. LLAS dinámicas. Todas las interfaces de IPv6 deben tener una LLA IPv6. Al igual que las GUA IPv6, las LAS se pueden configurar dinámicamente. En la siguiente figura se nos muestra donde la LLA se crea dinámicamente utilizando el prefijo FE80, separador 10. Y la ID de interfaz utilizando el proceso EUI-64 o número de 64 bits generado de forma aleatoria, de manera aleatoria. LLAs dinámicas en Windows. Los sistemas operativos como Windows suelen utilizar el mismo método llamado tanto
para GUA creada por Slack como para una LLA asignada dinámicamente. Aquí vemos en la primera parte el ID de interfaz generada mediante EUI-64 y aquí vemos entonces dónde se muestra. Después vemos el ID de 64 bits generado de manera aleatoria y vemos aquí abajo dónde se nos muestra. Bastante interesante cómo funciona todo este tema de las direcciones IP de versión 6. Aquí cambia. En lugar de FC, que es la primera que tenemos un ID generado de manera automática, aquí el FC cambia por un 50A. Entonces, todo esto lo hace el sistema de una manera automática. Genera estos IDs de direcciones IPv6 de manera automática. LLAs dinámicas en el router Cisco. Los routers Cisco crean automáticamente un LLA IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz de manera predeterminada. Los routers con Cisco iOS utilizan EUI-64 para generar la ID de interfaz para todas las direcciones LLAs en las interfaces IPv6. Aquí hay un ejemplo de un LLA configurado dinámicamente en la interfaz G000 del router 1. Por aquí lo tenemos. Aquí se agrega el FF, el FE. Verificar la configuración de direcciones IPv6. Los enrutadores crean automáticamente un LLA IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz. De manera predeterminada, los enrutadores con Cisco iOS utilizan EUI-64 para generar la IP de interfaz para todas las direcciones LLAs en las interfaces IPv6. A continuación tenemos un ejemplo donde se utiliza el comando show interface gigabit ethernet 000 000. Primeramente, para validar el estado, está lógicamente up y físicamente up. Aquí es físico y aquí es lógico. El protocolo es lógico. La interfaz es física. Después de eso, show IPv6 interface brief nos permite ver la dirección que se generó por medio de esta integración de EUI-64. Ven cómo se le agrega el FF-FE. Vamos a trabajar más adelante un packet tracer donde vamos a trabajar el tema de configuración de IPv6 en routers, servicios, en servidores, en clientes, comprobación y verificación de conectividad de red. Eso lo vamos a hacer más adelante. Dirección multicast de IPv6. Las direcciones multicast de IPv6 tienen el prefijo FF00 separador 8. Existen dos tipos de direcciones multicast de IPv6. Dirección de red multicast conocida, dirección de multicast de nodo solicitado. Las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen. Ok, entonces habíamos hablado que las direcciones multicast tienen el prefijo FF00 separador 8, que cuentan con una dirección de red multicast conocida y una dirección multicast de nodo solicitado. Estas direcciones solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen. Ahora tenemos otras direcciones diferentes. Se asignan direcciones IPv6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predeterminados. Hay dos grupos comunes de IPv6 multicast asignadas. Grupo de multicast FF02 2.2.1 para todos los nodos y FF02 2.2.2 para un grupo de multicast de todos los routers. Entonces, cuando hablamos de la primera, este es el grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado.
Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados para todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red. En el segundo grupo ya estamos hablando de que este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6 con el comando de configuración global IPv6 unicast-routing. Y vamos a ver que muchas veces en algunos laboratorios y en la vida real es necesario habilitar ese comando de IPv6 unicast-routing para poder agregar las direcciones IPs correctamente y que haya enrutamiento. En el enrutador, las direcciones múltiples de IPv6 de nodo solicitado. Vamos a ver de qué tratan estas. Ok, vamos a validar el tema del volumen antes de seguir con la presentación. Vamos a validar un poco el tema del volumen porque no estoy muy seguro. Sí, sí está bien. Sí, estamos con la división de subredes. Ya casi vamos a terminar esta clase. Ya falta poco. Vamos a adelantar un poco hasta llegar ahí al tema de división de subredes. Vamos a devolvernos. Ya estamos terminando aquí. Una dirección multicast de nodos solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de nodos solicitados se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. Esto permite que la NIC Ethernet filtre una trama al examinar la dirección MAC de destino sin enviarla al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete IPv6. Más adelante vamos a trabajar el tema del laboratorio Packet Tracer y entender más a profundidad cómo funciona IPv6 en la vida real o en equipos de producción. División de subredes de una red IPv6, subneteo IPv6. Básicamente, IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utiliza el campo ID de subred independiente de IPv6 GUA para crear subredes. El campo ID, ¿dónde está? ¿Logran divisarlo aquí? ¿Logran verlo? Aquí vemos el ID y son 16 bits para creación de subredes. Probablemente a eso se refiere. Tenemos 16 bits para poder crear subredes. Ok, aquí está. Aquí están las subredes. Dado el prefijo de enrutamiento global, aquí tenemos una dirección IP versión 6 con /48 con un ID de subred de 16 bits. Esta nos permite 65.536 separador 64 subredes. El prefijo de enrutamiento global e igual es global e igual para todas las subredes. Y solo se incrementa el exteto de la ID de subred del sistema hexadecimal para cada subred. Aquí tenemos la primera subred que empieza con 0000. Después la segunda 0001 y así sucesivamente hasta llegar a la subred 000C. Así es básicamente como se hace la subdivisión de redes IPv6. Ahorita vamos a ver si logramos hacer tal vez un subneteo de alguna dirección IPv6. Algún ejemplo con calculadora para que vean cómo se hace. Aquí vemos una topología donde se ven las direcciones IP asignadas a los switches y a las PCs. Básicamente son 5 subredes alocadas o albergadas dentro de esas 75.536 subredes disponibles. El ejemplo de cómo se configura. Tenemos interfase, Gigabit Ethernet, el número de interfaz, IPv6 address, la dirección IP, luego no shutdown y exit. Eso para cada una de las interfaces.
Vamos a ver más adelante, cuando trabajemos el tema del laboratorio, todo esto a nivel práctico. Vean algunos datos importantes que tal vez no se estaban cubriendo ahorita para ir cerrando con la lección. En IPv4, el máximo teórico es de 4.3 billones de direcciones. En IPv6 es un número exagerado. Aquí no lo tengo, pero la verdad es bastante exagerado. Hagamos la investigación. Preguntémosle a GTP Chat cuál podría ser el número de IPs versión 6 máximo disponible. Vamos a hacer la consulta. ¿Cuál podría ser un aproximado máximo de direcciones IP versión 6 disponibles? Vamos a ver si me entiende. Aquí está. Mientras que en IPv4 son 4,3 mil millones de direcciones, en realidad no son billones, son millones. En IPv6, en teoría, tendríamos alrededor de 340 miles de trillones de direcciones IPv6 disponibles. Vamos a la vida real. ¿Cómo se hace esto? Dame una IPv6 que yo pueda someter. Ok, aquí tengo una. Vamos a irnos a la calculadora subneteo de IPv6. Si es que la logro encontrar. Aquí está. Vamos a ver si se puede. Vamos a copiar esta IP y vamos a tratar de subnetearla con esta calculadora. A ver si lo logramos. Aquí tengo algunos errores. Necesito pegar eso tal vez como un notepad o algo así para ver si ya dejamos de tener estos problemas. Vamos a copiar esto tal vez en un notepad. Ah, ok, no me la está permitiendo, como que me está dando algunos errores, pero aquí la tenemos. Vamos a ver si se puede hacer el subneteo. Preguntémosle a GTP, bueno, a la inteligencia artificial, ¿puedes hacer el subneteo? Mientras vamos investigando. Aquí está haciendo el subneteo, pero vamos a ver, porque yo recuerdo que habían varias calculadoras. Esta pareciera ser una. Vamos a ver si se puede calcular. ¿Cuántas subredes? Aquí tenemos solo una subred, pero esta en realidad no estoy viendo así como que me calcule mucho. Vamos a ver si encontramos otra. Yo recuerdo que había una que me ayudó montones, una vez con un proyecto, creo que fue esta, a nivel de IPv6. Vamos a ver si logramos tal vez calcular, qué sé yo. Vamos a calcular 64, igual, a ver si se puede calcular. You're about to submit is not secure, send anyway. Ahora sí, aquí vemos básicamente donde ya se hace el cálculo de las subredes y tenemos con 65, tenemos dos subredes, infinidad de subredes en realidad. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero tener 4 subredes, vamos a calcularlas ahí a ver si la tenemos. Aquí están con separador. Aquí están las 4 subredes. Aquí las tenemos. Básicamente son 4 subredes IPv6. Aquí están. Entonces, básicamente, para trabajar proyectos y submeteo con estas calculadoras nos facilitan mucho la vida en el ámbito laboral. Ustedes pueden buscar por su propia cuenta cómo se hace el proceso de subnetear direcciones IPv6. Hay muchos tutoriales en YouTube para que ya vean esta parte y se vuelvan unos expertos en la materia. Pero yo les comparto las calculadoras porque a nivel laboral muchas veces se utiliza para proyectos.
y escenarios en la vida real. Eso sería todo por el día de hoy. Se cuidan bastante. Voy a compartirles el video para despedirme. Ha sido un placer y un honor. Alumnos y alumnas, se cuidan bastante. Nos vemos en la cumbre del éxito y hasta la próxima lección.